Entre páginas. Con Antonio Ferrando. Hola, lectores y lectoras. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes les disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, en el programa de hoy nos vamos a transportar a un territorio de magia, misterio y demás, de la mano de la pluma de una escritora de la vecina localidad de Jerez. Eva Amoedo, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, bueno, lo que hacen las personas educadas es presentar al invitado, y como a mí me educaron muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es presentarte a nuestro oyente, ¿vale? Bueno, Eva Muedo es analista y desarrolladora de software. Ya vamos por 3, creo, invitados casi seguidos desde el mundo de la tecnología y de la informática que escriben. Esto empieza a ser ya no una casualidad, ¿eh? Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Además de escritora y lectora editorial. Y da vida a mundos, porque es además, ahora veremos que además de escritora es una creadora de mundos. Esto no lo de cualquiera. Desde que tiene uso de razón. Siempre había escrito historias solo para sus ojos, guardando su novela en un cajón, y se inició con relatos cortos y novela policíaca. Y a pesar de haber sido siempre una devota lectora de libros fantásticos, nunca había imaginado que acabaría aventurándose en el género como autora. Ya comenzó a escribir lo que nos presenta hoy, El despertado Charán, esta saga, en 2013. Y la primera parte es El Dárico Gris, que se publicó en mayo de 2022, con la que ganó el premio Druida a la mejor novela. Y en septiembre de 2023 salió a la venta la segunda entrega, La canción de los soñadores, que bueno, hace unos meses que la tenemos a nuestra disposición. Bueno, Eva, muchas gracias ante todo por estar aquí con nosotros, por dedicar un ratito de tu tiempo para este rincón de lectores y lectoras. Y la primera pregunta, te digo, en las entrevistas siempre hacemos la misma pregunta al principio y la misma pregunta al final, ¿vale? A todos los autores y autoras. Y la primera es, ¿qué es lo que te hizo ponerte a escribir? ¿Qué es lo que te motivó a comenzar a escribir? Pues bueno, lo primero, gracias por invitarme, la verdad que estoy encantada de estar aquí. Y la verdad que es una pregunta para mí un poco sencilla porque siempre lo he tenido muy claro, el principal motivo. Y es que yo de pequeña era muy introvertida y me costaba mucho relacionarme con otros niños o incluso con los adultos, ¿no? Me costaba expresarme o explicar lo que quería o lo que sentía. Entonces descubrí que a la hora de escribirlo me resultaba muchísimo más sencillo, me resultaba cómodo y bueno, era como un lugar seguro para mí, ¿no? El ser capaz de expresar eso que no podía hacerlo en voz alta, trasladarlo a palabras. Y así fue como realmente desde muy niña empecé a escribir. Recuerdo que incluso tenía un diario, ¿no? En el que pues contaba cosas que luego no era capaz de contarle a nadie, ¿no? Uh-huh. No porque fueran un secreto, simplemente porque yo me costaba mucho Claro. el comunicarme, ¿no? Y, y bueno, la verdad que empezó así y tenía muchas historias, siempre muchos cuentos en la cabeza. De niña me encantaba ya idear y imaginarme otros mundos. También no sé si influye el que yo creciera en un pueblo, porque es cierto que el corretear por el campo con mis amigos y el siempre el estar imaginando, ¿no? Que íbamos a encontrar, que íbamos a descubrir algo nuevo, que íbamos a encontrar un pueblo por ahí perdido, ¿no? Y creo que eso alimentaba bastante mi imaginación. Así que realmente fue uno de los motivos el que me resultaba muy cómodo y aparte bueno, que me entusiasmaba el inventarme cuentos y historias. Claro, bueno, pues el modo de expresión, cada uno tiene el suyo y el tuyo pues era la palabra escrita, ¿no? Y a partir de ahí la imaginación, y claro, a ver, si mezclamos imaginación
Y alguien que desarrolla palabra escrita, lo lógico es el género fantástico, ¿no? Y de ahí viene que te decidieras por este género, ¿no? Sí, no, porque a mí realmente la fantasía me llegó bastante tarde. Ajá. Me refiero es verdad que cuando niña sí que inventaba muchas historias fantásticas, pero luego después ya de más adolescente me metí mucho en lo que era la novela negra, el Ujú. thriller, es lo que más me apasionaba en aquel entonces, hasta que descubrí más la fantasía. Y claro, cuando yo escribía antes relatos o incluso alguna novela corta, policíaca, es cierto que lo disfrutaba mucho, pero cuando ya comencé a meterle fantasía es cuando de verdad me emocioné y dije, vale, esto sí que es lo que es lo que yo busco, ¿no? Y es lo que me gusta. Y encontraste tu territorio. Tú Totalmente. encontraste tu Mm. territorio. Claro, el género fantástico, yo siempre digo que, bueno, hay los grandes géneros de la literatura injustamente ensalzados. Digo injustamente porque no son los únicos, no porque no tengan mérito. Siempre han sido pues la novela de negra, la novela, el thriller, el suspense, la novela histórica, pero en cambio el resto de géneros, digamos que están siempre un escaloncito más abajo y no sé por qué. No sé por qué. De hecho, normalmente nosotros los lectores nos dirigimos muchas veces a, si somos ya una minoría selecta, dentro del género fantástico son la minoría de la minoría, porque como digamos que son gente, además, siempre que hay un prejuicio de que es literatura como para friki, como para gente rara. Yo tengo que decir una cosa, y ahora habla Antonio. Yo empecé a leer el Mm. Dárico Gris. ¿Vale? Yo empecé a leer el Dárico Gris y yo no soy lector de, de novela de género fantástico normal. Y por eso, por mí, me costó empezar. Pero me costó empezar Ujú. porque yo no manejaba los códigos del género, lógico. Me costó empezar un poquito. Ahora, cuando Claro. ya me adapté, a mí la novela me está enganchando, pero bien enganchado. De hecho, la estoy leyendo y me la voy a terminar y posiblemente vaya por la segunda. ¿Puede ser que eso le pase a algunos lectores que no manejen los códigos del género fantástico y por eso les tengan un poquito de prevención? Yo creo que sí, bueno, hay un poco de prejuicio porque también durante muchos años se ha entendido la literatura fantástica como literatura para niños, ¿no? Ujú. De hecho, me ha ocurrido en algunas ferias de estar firmando y pasar la gente decía, "Ah, no, esos son libros para niños, ¿no?" Pero creo que poco a poco, también gracias a las series que se están haciendo, está llegando a a la gente la idea de que no es solo para niños, ¿no? Que también la fantasía es para adultos. Y es verdad que, sobre todo yo tengo lectores que nunca habían leído fantasía. Eso es lo que más me motiva para seguir, porque hay gente que no ha leído nunca fantasía y me diga, vale, sí, al principio me costó porque no estoy habituado Claro. a ciertos términos, a un lenguaje diferente, a... Claro, ya, porque ya no solamente tienes que entender la historia, sino que te tienes que parar un poco a conocer ese mundo que te están contando, porque es algo completamente diferente que tú no conoces de nada. Entonces, es cierto que al principio puede costar un poco, ¿no? Pero una vez que te adaptas y una vez que ya entras en terreno, al final es una historia más, ¿no? La fantasía es un escenario que tú has puesto. Pero sí, yo creo el que la gente no entre tanto en la fantasía, pues parte de que hay algo de prejuicio todavía y que creo que temen que no sea lo suyo, que no sea su Mm. género y que no lo vayan a entender o que no les vaya a gustar. Pues yo aquí hago una acotación. Yo animo a los lectores y Mm. lectoras que nos están viendo a que se lean el Dárico Gris, porque aunque no estén acostumbrados al género fantástico, porque yo digo, una novela que no la he terminado, no me ha dado tiempo, no me da la vida, pero bueno, pero sí es verdad que la estoy disfrutando, ¿eh? La estoy disfrutando. Y esto no lo digo porque esté aquí Eva adelante, porque yo siempre digo que cuando no tienes nada bueno que decir es mejor callarse, pero en este caso sí Claro. tengo algo bueno que decir, y es que a mí me está gustando la novela, por eso yo animo a que la leáis. Bueno, vamos a centrarnos. A ver, la saga nace ya como proyecto, o sea, la saga del Despertar de Sharan nace como proyecto. ¿Tú ya tenías en mente lo que ibas a hacer, o es una cosa que surge, que va surgiendo conforme vas escribiendo?
Pues un poco de todo, porque es cierto que la historia sí que la tenía yo en la cabeza. Me pasé mucho tiempo, ¿no? O años incluso, no recuerdo ahora el tiempo exacto, pero sí que algunos años ni imaginándome, bueno, igual que esta saga, otras, ¿no? Y otras historias, ¿no? Que siempre tengo en la cabeza. Y llegó un punto en el que esta en concreto fue la que tomó más fuerza y en la que me obsesioné, en la que no paraba de pensar todos los días y decidí intentar escribirla, ¿no? Digo intentar porque en aquel momento yo todavía no me había entrado en el género fantástico y claro, lo típico que nos pasa a algunos escritores es que nosotros mismos nos echamos piedra, entonces Ujú. yo pensaba que iba a ser incapaz de escribir, ¿no? Aunque era lectora de sagas fantásticas, pero que no iba a tener la capacidad de escribirla, ¿no? Y bueno, decidí, bueno, pues voy a empezarla, llega hasta donde llegue, sea capaz de lo que sea capaz, pero me voy a intentar un poco disfrutar, ¿no? Y cuando me di cuenta que yo ya era un monstruo, que había crecido muchísimo, y ya no fue solo voy a intentarlo, ya es voy a poner todo mi esfuerzo y voy a terminar esto, ¿no? Pero lo que era la historia sí que es cierto que estaba ya proyectada en la cabeza, o sea, yo sabía todo el camino que tenía que recorrer hasta llegar al final. Eso sí lo tenía muy... Porque yo soy una escritora, no suelo hacer escaletas, no suelo hacer ese tipo de proyectos. Bueno, ahora sí estoy trabajando de esta manera, pero antes no. Aún así, en mi cabeza sí estaba la historia la completa. Entonces, cuando yo empecé a escribirla, es cierto que no lo hice con el propósito de terminarla, sino de voy a probar para mí misma a ver qué tal Ujú. me va. Y ya una vez que vi que me iba fenomenal, porque digo fenomenal porque yo lo estaba disfrutando De muchísimo. eso. Me estaba encantando lo que estaba haciendo y entonces decidí continuarla y terminarla, claro, y ponerle fin. O sea que primero surge como ejercicio, como un ejercicio Ujú, propio, es decir, a ver qué me sale, y luego al ver sí, que tú estás disfrutando, pues ya aquello que empezó como una especie de ejercicio, pues se convierte ya en un proyecto con todos sus avíos, ¿no? sí, sí, Eso es así, ¿no? sí, sí. Bueno, pues mira, aquí aparece ya pues este proyecto bastante, bueno, ya a disposición de los lectores y las lectoras. Eh, pero la idea surge de algún sitio, hay algo que te inspire y demás. Es que a nosotros también nos gusta, esto es un programa de lectores, nos gusta saber Ujú. cómo es el proceso de escritura. Y ahora después te voy a hacer preguntas sobre eso. Entonces, la idea, ¿cómo surge? ¿Cómo aparece? ¿Aparece así de manera espontánea? ¿Algo te inspira y te lleva a hacer ese primer ejercicio que se convierte en proyecto? Pues no recuerdo exactamente en qué punto empezó, porque hace ya muchos años, pero sí que es cierto que una novela una trilogía que a mí me inspiró es la de Ewilan, que son 3 libros de un escritor francés. Realmente yo ya tenía un poco la idea de la saga, de cómo que el punto de partida, ¿no? Que es el inicio de todo, que es nuestra protagonista Lana, que de pronto viaja a otro mundo desconocido. Cuando leí Ewilan, justamente tenía ese inicio, entonces fue como que se me abrió la mente y dije, ostras, pues yo quiero desarrollar esa idea, ¿no? Que me ha surgido a mí de pronto. La idea que viene, pues de que a mí misma me encantaría, me hubiera encantado abrir una puerta y Ujú. aparecer en un mundo diferente, ¿no? Entonces de ahí partió realmente quizás ese concepto, ¿no? Y cuando leí Ewilan fue como decir, vale, pues sí, o sea, puedo escribir esto, yo también puedo intentar desarrollar esa idea, ¿no? Que me gusta tanto. Y quizás sí que ese fue un poco el inicio de por dónde empezó todo. Claro, porque es que los traspasados, si leen Mm, ustedes la novela, pues se familiarizarán con ese término. Los traspasados, o ese atravesar una puerta o alguna dimensión o alguna cosa, ya viene siendo como una especie de tópico literario, desde Alicia en el mm, País de las Maravillas o Narnia, por ejemplo. Entonces, es como sí, un tópico literario del el deseo de los seres humanos de explorar otros mundos desde la imaginación y además de inmediato, ¿no? Eso, bueno, pues eso se produce, eso lo podemos contar de la novela. Y bueno, esa protagonista llega a un mundo completamente distinto al suyo. Y bueno, tú eres una creadora de mundos. Y yo te pregunto, crear un mundo desde cero tiene la facilidad de crear un mundo desde cero.
O sea, todo es posible, pero también tiene la dificultad de que tienes que crear un mundo desde cero. O sea que aquí no hay nada, aquí te lo tienes que, desde los nombres, la geografía, el entorno, los personajes. Claro, tiene esa parte positiva de que ya, es tuyo, pero claro, es que te lo tienes que crear todo entero tú, ¿no? Claro, esa es la parte quizá que yo más disfruto. Ajá, Esa conversación la he discutido yo mucho con el escritor Jesús Relinque, que ajá. él escribe más fantasía urbana. Y claro, es lo que yo le digo a él, digo, es que usar algo nuevo, algo que has creado tú, para mí es más satisfactorio, ¿no? Ujú. Que también me gusta mucho la fantasía urbana, pero yo, desde el momento cero que yo empecé a crear Muria, para mí fue fascinante. Es que tienes todo el poder en tus manos, ¿no? Eso. Eres como una especie de dios, digamos, ¿no? Estás creando pueblos, estás creando ciudades, estás creando una geografía, bosques con sus nombres, lagos, ríos. Recuerdo que muchas veces era como cuando en el colegio, no sé si, por lo menos cuando yo estaba, me tocaron que era como una especie de mapa transparentes, ¿no? Que Sí, se ponían uno encima de otro, uno tenía los ríos, otro tenía las sí, 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 montañas. sí. Y yo recuerdo perfectamente cuando estudiábamos en España, ¿no? Sobre todo desde los relieves, ¿no? Que si la meseta central, que si tal. Para mí crear Muria fue algo parecido, ¿no? Fui poniendo capas, ¿no? Primero, pues, un poco la geografía, después un poco dónde iban a estar los bosques, después un poco los ríos principales. Y fui poniendo capas, 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 y luego las ciudades, y luego, claro, quién va a vivir en esas ciudades, ¿no? ¿Qué razas van a estar en ese mundo? ¿Qué religión van a tener? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué costumbres? ¿Qué ceremonias? Y sobre todo también qué historias y qué leyenda, porque al final nosotros tenemos el presente que tenemos por nuestro pasado. Claro, Y el pasado es muy importante, bueno, sobre todo en mi historia, en mi saga, el pasado es muy importante para lo que está ocurriendo en el presente. claro. Entonces, para mí fue maravilloso. Es cierto que no tienes nada, tienes una página en blanco, pero al mismo tiempo para mí fue maravilloso el poder el crear este mundo y el ir sumando capitas poco a poco. Bueno, ya que tú lo has mencionado, os habéis mencionado mutuamente. Jesús Relín que te mencionó a ti en el programa en el que lo entrevistamos y ahora tú lo has mencionado a él. O sea que aquí hay una cierta afinidad literaria entre vosotros dos. Y bueno, pues un saludo a Jesús, que sé que, Mm, que sí. nos ve. Bueno, dentro de ese mundo, una vez creada la geografía, una vez creada la religión, las costumbres y demás, yo creo que eso puede ser, dentro de esta creación del mundo, digamos que lo más divertido o lo más, no sé, ya me dirás tú, lo menos difícil, porque lo más difícil es la creación de los personajes. O sea, quién vive allí y quién va a intervenir en la Mm. trama. La construcción de estos personajes para ti ha sido complicada, ha sido difícil, las tenías definidas, han aparecido personajes que no tenías en mente en un principio. ¿Cómo ha sido esa creación de estos personajes? La verdad que no ha sido demasiado complejo. Me fueron surgiendo poco a poco. Hay algunos que sí que tenía muy claro que tenían que estar. Y sobre todo tiene muy claro su personalidad y todas sus características, porque también porque al final la historia se desarrolla en torno a a ellos, ¿no? Y luego es cierto que según iba escribiendo, incluso cuando me tocaba yo decía, bueno, voy a revisar esta parte, este primer manuscrito para continuar con el segundo y tal, acababan saliendo personajes nuevos, ¿no? Porque la historia misma me los pedía. Ujú. Y para mí no fue complejo, creo que lo disfruté lo mismo, igual que cuando creé el mundo, porque también es una parte muy emocionante, ¿no? Cuando le estás dando vida, ¿no? A esos personajes, cada uno con una personalidad completamente diferente, con un modo de pensar propio. Y quizás lo que sí me costó un poco ya, pero creo que eso ya sí que me costó más a la hora después de revisar, de trabajar los manuscritos, ya cuando lo tenía todo terminado, fue diferenciar a los dáricos entre ellos, ¿no? Ujú, Porque, claro, son seres que son muy inexpresivos, que no muestran sus emociones. Claro, y al mismo tiempo es verdad que actúan muy parecido en base a su educación, pero luego al mismo tiempo tienen que ser diferentes, tienen que tener algo que los distinga, ¿no? Y ahí ujú. quizás tuve que trabajarlos un poco más, tuvieron un extra, pero por lo demás, la verdad que bien, fue algo Pues, bastante fluido. pues claro, es que además, es que para los oyentes que todavía no se hayan acercado a la obra de Eva, es que aquí tenemos no solamente personajes diversos, sino además de naturalezas diversas. Es decir,
de una novela policíaca, bueno, estábamos hablando todos son seres humanos. Esto partimos de ahí. Pero en este caso no es así. No es lo mismo hablar de un Dárico que un Calasti, por ejemplo. Además Claro. que son enemigos mortales. Bueno, eso también lo puedo decir. No voy a... Sí. Lo que no puedo decir es por qué. Todavía. Entonces, digamos que hay una dificultad añadida en, primero, que el lector sepa diferenciar a unos de otros en su distinta naturaleza, y luego la diferenciación interna de los propios personajes de los que tú estás hablando, ¿no? Entonces, digamos, yo esto lo digo para que los oyentes vean lo complejo que es la creación por parte de alguien que escribe género fantástico, que por ejemplo en otros géneros no tiene que enfrentarse a esa diferenciación. Sí, Mm. digamos que diferenciación doble, tanto de diferenciar la naturaleza de estas distintas tipos de criaturas, vamos a dejarlo ahí, y luego la diferenciación de cada personaje. O sea que esto añade complejidad a la creación, ¿no? Claro, porque cada raza tiene su propia forma de pensar, tiene una educación diferente, tiene una tradición, tiene unas Incluso costumbres, físicamente. incluso físicamente tiene otros rasgos y otras capacidades que las otras razas no tienen. Entonces, el hecho simplemente de ver el mundo lo ven de una forma distinta. Por Claro. eso hay tantos conflictos, porque no cada uno tiene su versión de la historia y cada uno ve el mundo a su manera y quieren que los demás lo vean como ellos mismos, ¿no? Que al final es un poco lo que nos ocurre en la realidad. Claro. Y sí, cada raza, además, un personaje de una raza, pues va a actuar de una manera también, pero llevado por sus propios instintos y llevado por su educación y por su cultura. No va a tener la misma reacción que otro de otra raza que quizá el mismo conflicto lo va a resolver de otra manera distinta. Claro. Bueno, sería más o menos una elevación más compleja de lo que sería en el territorio no fantástico, en el territorio actual, las distintas diferenciaciones culturales. Mm, Pero llevado a un extremo mucho más complejo, ¿no? Sería la cosa por claro, ahí, la diversidad. ¿No? claro. También estamos hablando de esto, de hablar de la diversidad de los mundos. No es uniforme, sino es diverso al cuadrado, ¿no? En este caso, los mundos que tú diseñas. Bueno, hemos hablado de la construcción del mundo, de la idea. Pero ahora nos ponemos, vale, ahora imagínate que yo que soy, como siempre digo que soy admirador de los autores porque yo soy un poco cobarde, porque todavía soy gran lector, pero todavía no he pasado al otro lado, que es coger la pluma y escribir. Hemos hablado de la idea, hemos hablado de esa construcción tanto de los mundos en sí como de los personajes, pero ahora nos vamos a ir al barro, nos vamos a ir al... ¿Cómo es tu proceso de escritura? ¿Cómo cuando te sientas y te pones a escribir, que cada escritor, cada escritora es un mundo y cada uno tiene sus hábitos y tiene incluso rituales, ¿no? ¿Tú tienes rituales? ¿Tú tienes algunas manías, alguna cosa así? O tienes un proceso de escritura o algo definido? A ver, yo soy muy caótica. ¿Será que porque trabajo en programación, que en Ajá. programación soy muy cuadriculada, soy muy organizada? Siempre nos regimos por fechas de entrega, por estimaciones, es un trabajo muy lineal, bueno, no es lineal, pero sí que yo sigo unas reglas muy, muy estrictas. Entonces, cuando yo me pongo a escribir, rompo con todo eso, porque no me Ah. apetece nada estas pautas, ¿no? Entonces Claro. soy completamente diferente. De hecho, yo muchas veces bromeo que digo que soy dos personas distintas. Por un lado, de hecho, mis compañeros del trabajo, cuando dije la primera vez que publicaba un libro, me dijeron, ¿cómo que tú publicas un libro? Porque no, ellos no me imaginaban en la faceta de escritora, ¿no? Ujú. Y no tengo realmente un proceso establecido. Sobre todo cuando yo escribía la saga, trabajaba muchas, muchas horas. Entonces yo escribí la saga prácticamente de madrugada. Madrugada, fines de semana, escribo en cualquier momento y donde me pille, ¿no? Ujú. Es cierto que ahora sí que tengo más tranquilidad y procuro de todas las tardes ponerme aunque sea un ratito, ¿no? Y decir, bueno, voy a poner una hora. Avanzo poco o avance mucho, da igual, pero esa hora sí que intento sentarme, ya sea para corregir un texto, o sea para revisar algo o para adelantar, ¿no? Manías tengo muchas, en general.
Tengo que tener la mesa muy, muy ordenada, pero muy, muy ordenada, porque si no me agobio y es como que no soy capaz de escribir, como si las cosas que hay en la mesa me bloquearan, ¿no? Ujú. Y luego casi siempre me suelo poner un poquito de incienso porque me gusta, es como que el olor me relaja y me hace un poco entrar en materia, ¿no? Eh, Quizás como costumbre o como manía un poco pueden ser esas, que tampoco es que sean manía, ¿no? Lo de la mesa ordenada sí es una manía Bueno, grave, ahí hay un ritual porque, ahí hay un claro, claro, ritual con incienso y todo, oye, que sí, 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 sí. sí, Bueno, hay quien se lo del pone incienso es... música, hay quien necesita silencio completo, hay quien empieza, Isabel Allende mm, siempre empieza sus libros el mismo día. Y entonces, en fin, que sí, de costumbres hay un cada montón. uno tiene lo suyo. Yo Una es cierto que, Sí, perdón, sí, te he sí, 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 por interrumpido, supuesto. perdona. No, la No, voy a palabra es decir que yo tuya. es cierto que ahora que has dicho lo de Isabel, yo sí que empiezo mi libro siempre en papel, no sé por qué. Ajá. Aunque sea solamente la primera página, siempre con lápiz y papel. Es como que necesito el El modo físico, ¿no? tradicional para que salga de mi Ujú. mente, sí, físico. Y ya una vez que está, que he arrancado la primera página, la historia, entonces ya entro en el ordenador Lo vuelca. y lo paso ahí. Ajá. Pero sí, el inicio siempre, sea lo que sea, ya sea un cuento, un relato, lo que me apetezca escribir en ese momento, siempre el inicio siempre lo hago en papel, no, no sé por qué A ver, es algo que me... a ver, yo siempre digo, me estoy dirigiendo a alguien que trabaja con ordenadores, pero lo que es el tacto del bolígrafo, el papel y demás, no lo tiene el Ah, ordenador. Es ya. verdad que el ordenador es más cómodo, es más práctico, pero Mm, el encanto del papel, igual que... Una pregunta ya, ya como lectora, ¿a ti qué te gusta mm, más, el papel o el soporte el digital? papel, Sí, sí, sí. el papel. Esto yo creo que lo tenemos Mm. casi todos en... Sí, claro, lo tenemos en papel. Yo quería hacerte una pregunta porque tienes que desempatar, y te explico. vale. Eres la tercera escritora, el tercer escritor que nos viene al programa desde el mundo de la tecnología y de la informática. Y yo le hice la pregunta a Jesús Relinque, y a Mm, otro autor que fue Ángel Pinedo, que venían ambos del mundo de la programación y demás. Y le dije la misma pregunta y uno me dijo que sí y otro me dijo que no. O sea que tú desempatas. vale, La pregunta es vale. la siguiente. ¿Puede ser que desde el mundo de la programación, como en la programación hay, en definitiva, es un lenguaje y se está creando algo que luego después va a usar alguien, tenga esa relación con la escritura? ¿De ahí venga una cosa a la otra? ¿O me estoy yo tirando una paranoia y completamente? Ángel me dijo que sí, que podía ser. Jesús me Yo dijo, digo que no. Antonio, ¿qué te has tomado para desayunar? Porque te ha ido por por la rama. Pero yo lo tiro. Y a ver, ¿tú qué me dices? Yo diría que no, Que no, ¿vale? puedes Pero empatar. también te digo que para programar tienes que tener mucha imaginación. Ujú. Para programar se necesita mucha imaginación a ver, porque no es fácil a veces ver qué necesitas desarrollar, ¿no? Necesitas imaginación, pero no, yo creo que no está relacionado. No está relacionado. Bueno, Yo caí en la programación de casualidad, o sea, no fue algo, no, hubiese estudiado otra cosa, pero al final caí ahí de de casualidad. casualidad. Bueno, pero Mm, lo que sí es cierto es que ambos, Jesús y tú, mm, me habéis dicho lo mismo. Me ha dicho un no, pero, un no, pero. Y entonces, como diciendo, sí. bueno, pero el uso de la imaginación, al fin y al cabo, y si eres de género fantástico ya, la imaginación es la reina. Si para cualquier creador la imaginación es necesaria y, bueno, Mm, necesaria, indispensable, pues aún más para un creador de género fantástico. Oye, pues lo mismo sí, por ahí podemos sí, salvar la teoría, ¿no? Bueno, sí, pues sí, sí, pues un poquito sí. un poquito sí. Bueno, pues vamos a dejarlo en un poquito sí. Vamos a dejarlo en un poquito sí. Perfecto. Vale, vale. Bueno, pues está la cosa por ahí. Muy bien. Bueno, hemos hablado de saga. Hemos hablado de dos obras. ¿Va una tercera? Sí, claro, la saga está escrita completa, la terminé en Ajá. 2019 y bueno, ahora mismo estoy trabajando con la editorial la tercera parte para que salga pronto. Que va a salir, o sea que Así que para quien todavía no se haya iniciado,
pues ya sabe que va a ir capítulo a capítulo, ya hay 2 que ya los tienen a su disposición y que va a haber un tercero. O sea que aquí si te gusta, porque hay muchas veces que la literatura, cuando encuentras a un autor o una autora que te gusta, una novela que te gusta, te queda con las miel en los labios de seguir leyendo cosas suyas. Bueno, pues aquí, si descubren aquí a Eva Amoedo con sus obras, y si les gusta, como me está pasando a mí, pues se quedan con tranquilidad que van a tener hasta 3 obras. Pues estupendo. Sí. Bueno, Han salido algunas más, pero bueno, no diré cuántas. bueno, de momento hemos hablado de 3. Sí, De sí, lo 2 bueno y es que una está que todo está en el escrito. horno y Sí, otra que está sí, en el horno. De momento sí, hemos sí, hablado de 3. Vamos a dejarlo sí, ahí. sí, sí. Vamos a dejar a la gente con un poquito con la miel en los labios y además que lo mismo Sí, tienes que sí, volver para seguir presentando y hablando de tus libros. claro. ¿Vale? Bueno, como ya estamos llegando a la recta final del programa, Ujú. te voy a hacer la última, no te voy a decir la penúltima, porque la última queda feo. ¿Vale? La penúltima pregunta. Y ya me dirijo a ti ya como lectora. Como lectora. Ujú. Este es un programa de lectoras y lectoras. Y nos gusta, lo que nos hacemos los lectores y las lectoras es recomendarnos libros. Yo he leído un libro, yo aquí no estoy como gran conocedor de la literatura, sino como que yo estoy leyendo un libro tuyo y se lo estoy recomendando a los que nos están oyendo. Bueno, pues yo ahora te pido que nos recomiendes algún libro, alguna obra, una, 2, 3, aunque digo una por Vale. no comprometer, pero que si nos recomiendas 3, bienvenidas son. Y de la que tú Mm, quieras, alguna obra que a lo mejor te marcó siendo niña o ahora, o alguien que te inspiró muchísimo. Antes me has hablado de un escritor francés. mm, Mm, el micrófono es tuyo. Vale, pues mira, voy a empezar recomendando a un escritor gaditano, así aprovecho para mencionar alguien de la provincia, a Juan González Meza, que me encantó su libro, el de Hijo Blanco de la Noche, que Ujú. lo recomiendo, ¿vale? Es una ucronía y donde hay zombies y vudú. Y la verdad que es una pasada, que lo recomiendo muchísimo. También Perdón, recomendaría, repite el nombre, Jesús. no, Juan González Meza. Juan González Mesa. Vale, me lo apunto. Sí, con Hijo Blanco de la Noche. Tiene Ujú, más obra, ¿vale? ujú. Pero esa es la que a mí más me gustó. Recomendaría a Jesús Relinque porque para mí es un gran compañero de escritura y aparte me encantan sus obras. Hace cualquiera que busquéis suya os va a gustar. Y luego, yéndome hacia atrás en el tiempo, recomiendo, siempre lo hago, hablo de Crónicas de la Dragonlance porque fue lo que a mí me descubrió la fantasía. Sé que lo normal es que la gente diga El Señor de los Anillos, pero yo El Señor de los Anillos para mí llegó más tarde, Llego ¿vale? más Yo lo tarde. primero llegó más tarde, fue Crónicas de la Dragonlance, una trilogía, y bueno, es un mundo allá y te puedes perder, tienes libros para leer el resto de tu vida prácticamente, pero bueno, esa trilogía en concreto la recomiendo siempre, sobre todo porque es una fantasía para mí muy agradable de leer, ¿vale? No es una fantasía demasiado compleja. Y bueno, el Willan que te comentaba antes de Pierre Botero también es una trilogía juvenil para adolescentes. La verdad es que la recomiendo muchísimo. Mis sobrinos todos la han leído y es una forma de que la gente joven que todavía no conoce la fantasía pues entren en ella. Y bueno, ya que estoy, pues otro libro así que recomiendo que me leí hace poco y que estoy fascinada con ese libro es La canción de Aquiles. Ujú. Estoy muy fascinada con ese libro, sobre todo, todos conocemos la historia, ¿no? de Sí, Aquiles, todos sabemos sí, sí, sí. cómo termina, pero Yo lo he leído eh, también. las leí, ¿no? Pero el camino, el cómo la autora te va llevando hasta ese final, para mí fue sorprendente. Me pareció pura poesía el libro. Ah, pues estupendo. Pues vamos, nos ha recomendado no uno, Un nos ha montón. recomendado 5. Puedo O seguir sea, aquí 3 horas si quieres, pero bueno, claro, voy a claro, dejarlo claro. ahí. Estupendo. Mira, pues si te parece, lo que vamos a hacer, vamos a terminar la entrevista y para dejar con la miel en los labios un poquito y como las catas de vinos y demás, vamos a darle un poquito la descripción del Dárico Gris a nuestros Ujú. oyentes, ¿vale? La voy a leer un momentito y a ver para que les guste, ¿vale? Dice, la descripción del Dárico Gris dice así. Mi pueblo fue el primero en caminar por el mundo, compartiendo Muriaz, se diría así, ¿no? Muriaz. Muriat. Muria, vale. Sí, da igual, como La tú quieras. TH por el tema. Muria con los demonios, mucho antes de la existencia de los zarefíes, calastis y eldos. Y por supuesto miles de ágaras antes de la aparición de los humanos. Y ahí, toma.
Ahí lo tiene. Ahí lo tiene el Dárico Gris, de la saga El Despertar de Sharam, que tiene el Dárico Gris y la canción de los soñadores. Esas son las que están ahora mismo a disposición. Y en breve, en el horno calentándose, ahí y en breve saltará la campanita y tendremos el tercero. ¿Se puede decir el título del tercero o no se puede todavía? No, todavía no. Vale. Todavía Bueno, no. yo tengo que preguntar, cosas que se puedan o no se No, pueden. todavía no me dejan, ¿no? Todavía no te dejan. Bueno. Pero hay un tercero que está ahí en el horno calentándose y cuando esté listo, pues lo tendrán. Y lo mismo, y se ha vislumbrado por ahí que puede haber incluso un poquito más. Pues bueno, Eva, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por este ratito de conversación literaria sobre género fantástico. Y nada, decirle a los lectores que hay que leer, hay que empezar por el Dárico Gris y leerla y hay que acercarse al género fantástico. Que el género fantástico nos estamos perdiendo mucho si nos acercamos a él con prejuicio, ¿verdad? Hay que leerlo, hay que probarlo. La literatura es literatura y yo siempre he dicho que se divide entre buena y mala. ¿Te gusta o no te gusta? Pero hay que probarla. Muchísimas gracias, Eva. Y aquí te llamaremos cuando el próximo ya tenga nombre, ya tenga título, ¿vale? Muchísimas gracias por tu presencia. Nada. Y Gracias nada, a vosotros. pues un placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nos vamos despidiendo. Bueno, ha sido un placer hablar con Eva de su saga El Despertar de Sharam y el Dárico Gris, que lo digo en serio, a mí me está gustando, me está gustando mucho y yo no era lector y digo no era porque ya tengo que serlo, ya tengo que seguir por el camino de la literatura fantástica. Nos despedimos. Podéis oírnos en radiopuerto.fm y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión, así como el WhatsApp de Radio Puerto, el 629 12 80 42, haciendo referencia siempre a nuestro programa. Y hasta la próxima. Nos encontraremos entre páginas.